En otro episodio os enseñamos los números en español. Si no sabes los números en español, te aconsejamos que escuches primero ese episodio y que lo estudies hasta que los aprendas. En la repetición está la base de un buen aprendizaje sólido. Los números ordinales son los números que indican la posición de algo en una lista. Imagina que acabas de ver una carrera ciclista. Todos los corredores han pasado por la línea de meta y en la pantalla de tu televisión aparecen los resultados. La posición número 1 la ocupa el ganador, la persona que ha ganado la carrera. Es el primer puesto. El corredor que gana llega el primero. La persona que ha llegado en la posición número 2 es la segunda. La persona que ha llegado en la posición número 3 es la tercera. En esta historia ya hemos visto 3 ordinales: primero, segundo y tercero. Son los 3 primeros números ordinales. Los números ordinales, por norma general, van acompañados por un sustantivo. Por ejemplo, Adolfo Suárez fue el primer presidente de España. Carlos llegó en segundo lugar. Noelia vive en la tercera casa. En algunas ocasiones, el número ordinal puede ser el sustantivo. El segundo es mejor. El tercero es más bonito. ¿Cuándo usar primero y cuándo usar primer? Habrás visto que he utilizado las dos formas, primer y primero. Es el mismo número ordinal, pero cambia según esté situado. El número ordinal es primero, pero a veces pierde la O del final. ¿Cuándo se hace este cambio? Si el número ordinal está delante del sustantivo, se dice primer. Si el número ordinal está detrás del sustantivo, se dice primero. Si el número ordinal funciona como sustantivo, no se aplica el cambio. Entiendo que es difícil de comprender. Lo aprenderás mejor con los ejemplos que damos a continuación. Para que puedas usarlo mejor y no te confundas, voy a poner varios ejemplos de cada uno de los casos. Repite después de mí. Intenta copiar la pronunciación. Luis es el primer ministro. Víctor es el primer hombre en escalar esa montaña. El primer hombre en llegar a la Luna fue Neil Armstrong. Es el primer pez que pesco. Este caso es el primero que investigo. Juan es el primero en todas las carreras. Estudiaremos primero, luego jugaremos. Fernando Alonso fue el primero en el año 2006. Sara es la primera ministra. Patricia fue la primera mujer en saltar 6 metros. Si te fijas en los ejemplos, solo hemos utilizado primer en los casos en los que el número ordinal estaba delante de un sustantivo, en masculino y en singular. Los 10 primeros números ordinales en español. Voy a decir los 10 primeros números ordinales. Dejaré un poco de tiempo para que puedas repetir. Intenta
copiar la pronunciación. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Todos los números ordinales tienen femenino. El femenino es muy fácil de formar. Solo hay que cambiar la O del final por una A. Voy a repetir la misma lista, pero en femenino. Eso te ayudará a recordarla y de paso practicarás aún más la pronunciación. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Los números ordinales se pueden escribir en español de forma abreviada. Esto se hace para tardar menos tiempo en escribirlos. En España se representan así. Mira la lista en nuestra página web. En América del Sur, a veces utilizan otra forma de presentación. Aunque la abreviatura es distinta, se dicen exactamente igual. Mira en el texto cómo representan los números ordinales en algunos países de América del Sur. ¿Cuáles son los siguientes números ordinales? Los siguientes números ordinales se utilizan menos, pero es recomendable que los conozcas o al menos aprendas a formarlos por si tienes que utilizarlos en alguna ocasión. Los números ordinales son bastante regulares a partir del número 12 y hasta el número 20. El femenino de todos ellos se forma cambiando la O del final por una A. Repite después de mí para que puedas memorizar mejor. Undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimooctavo, decimonoveno. A partir del 20, solo tienes que memorizar los múltiplos de 10. A estos números les añadiríamos alguno de los 9 primeros ordinales para completar el número. Veamos la lista siguiente. Vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo. ¿Cómo hago, por ejemplo, para nombrar la posición número 34? Pues diríamos trigésimo y cuarto. Así. Trigésimo cuarto. Ten en cuenta que muchas personas hispanohablantes no conocen algunos de estos números ordinales, por lo que pueden utilizarlos de forma incorrecta. Por ejemplo, es habitual que alguien diga llegó en la posición 62,
cuando en realidad tendría que decir llegó en la posición 62ª. En general, los españoles suelen usar bien los números ordinales hasta el 39º. A partir de ahí, muchas personas emplean el número normal. Y a partir de 100, los ordinales se extienden tanto como los números normales. Sin embargo, no recuerdo ninguna situación en la que haya escuchado utilizar un número ordinal mayor de 100. En cualquier caso, si quieres saber cómo se dicen, aunque sea por casualidad, esta es la lista. Únicamente diré las centenas, porque el resto se forman mediante la combinación de varios números ordinales. Centésimo, ducentésimo, tricentésimo, cuadrigentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo, milésimo. Por ejemplo, la posición 498 sería cuadrigentésimo, nonagésimo, octavo. No te preocupes mucho por esto. Nunca he escuchado a nadie pronunciar esa frase. Céntrate especialmente en los 30 primeros, porque serán los que más escuches o más tengas que utilizar. A partir del número 30 los escucharás de vez en cuando. A partir del número 100 no recuerdo haberlos escuchado nunca. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.